Las redes sociales, además de ser herramientas para crear vínculos y amistades, también han sido mal utilizadas para acentuar las diferencias interpersonales en cuanto a creencias, gustos o ideologías. En momentos de conflictividad, los expertos aseguran que existen medidas que pueden ser aplicadas por los usuarios para frenar rumores, la violencia y el caos, además de contribuir con un ambiente de paz. Al momento de recibir una información, el usuario debe verificar su veracidad, debe ser un receptor crítico y no creer que todo lo que se dice es cierto, evitando reproducirla o compartirla haciendo retweet si no se está seguro de su confiabilidad. Para la comprensión del que piensa distinto y fomentar la tolerancia, se debe diversificar la comunidad que se sigue, conversar con otros que piensen distinto y, en caso de no estar de acuerdo, utilizar argumentos válidos que ratifiquen o hagan corregir su posición. En el caso puntual del Twitter, para evitar rumores y falsas informaciones, se debe verificar la fecha de creación de la cuenta, cantidad de seguidores, números de tweets y la correcta escritura del nombre, que podría ser un indicio de falsificación o clonación de la cuenta. Informar es una responsabilidad. Hoy estamos hablando sobre el uso responsable de las redes sociales. La gente nos escribe a través de las redes sociales, no podemos dejar en este programa de leerlos. Joana Peña dice, excelente programa por Globovisión, por favor retransmítalo esta noche. Bueno, se retransmite mañana a las 5 de la mañana para la gente que esté interesada. Paul Calderón dice, Twitter es una herramienta que tenemos en tiempo real para estar informados y las pocas que nos quedan en el país. Alexander Linares, que esta herramienta sea un canal de compromiso con la verdad. Mariela, definitivamente hay que tener prudencia y no ser impulsiva ante cualquier información. La Red Venezolana de Información dice, es importante saber que la información falsa publicada en las redes sociales son consideradas como delitos informáticos. Mayra Molina, el venezolano está lleno de humor y de eso se hace eco en las redes sociales, por eso a veces se tergiversa la información. Kelly Eduardo dice, tremendo tema, lo felicito por la orientación del uso de las redes para que se le dé el mejor uso posible. Eurofragancia, si nos llega un rumor y queremos difundirlo, por lo menos debemos averiguar si es verdad. Rodolfo T. dice, el Twitter es la expresión máxima del derecho a la libertad de expresión. Te da la potestad de seguir a quien te da la gana. Y de la libertad de expresión fue la pregunta que quedó en el aire en el otro corte. ¿Cuál es el límite entre la libertad de expresión y el libertinaje, entre la autocensura y la prudencia, sobre todo en un país donde cada vez somos una sociedad más entretenida pero menos informada? Y siento que la gente percibe la red social como un mecanismo para denunciar, para ver esa denuncia que no consigue en algunas pantallas, para escuchar su voz, esa voz que no es retransmitida en algunos canales, en algunos medios. Y utiliza esta red para eso, pero ¿cómo enseñarle a que tiene que expresarse de forma responsable sin que eso sea una censura o que eso implique una autocensura? Allí lo primero es entender que en las redes tenemos conversaciones ciudadanas y las conversaciones hay que honrarlas. O sea, hay que tener la suficiente densidad personal como para hacer las cosas bien en esos espacios. Eso es como un primer nivel, entender que estamos jugando con un espacio público. Y el segundo es que como es un espacio público, somos responsables de lo que decimos. Hay unas leyes en Venezuela que norman este asunto. Yo diría que con la que hay que tener más cuidados con la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión y Medios Electrónicos. Se le incluyó los medios electrónicos de manera errónea, pero está allí y está aprobada. No es una ley que ha sido aplicada de manera general, lo que la hace más riesgosa porque puede ser aplicada de manera discrecional. Y ya en Venezuela tenemos al menos 4 casos de personas detenidas por publicar en redes sociales. Pero eso es más bien la muestra de la incomprensión de esa plataforma de parte de las autoridades, porque insisto, son espacios de encuentro ciudadano. La gente ha ido perdiendo espacios. Los grandes medios no se dan abasto para cubrir todo lo que ocurre y la gente recurre a estos espacios. Ahora, ¿qué publicar y qué no para no caer en el delito? Claro, ahí el tema es que se debería publicar lo que uno está seguro que ha ocurrido o, en otro caso, las opiniones. Son espacios libres. Por eso la persecución contra el anonimato tampoco la apoyo, porque también hace falta una válvula de escape para sociedades que tienen pocos espacios, para gente que tiene miedo. El problema es crear fanatismos en torno a cuentas anónimas. O el problema es que el sesgo de deseo prive por encima de la recepción crítica de los contenidos. ¿Por qué la gente cree en esas cuentas anónimas? Y incluso pues gozan de gran credibilidad por parte del público, de gran cantidad de seguidores. Porque tiene que ver con informaciones que están bloqueadas por otro
otro lado. Y yo creo que uno de los ejemplos más claros fue los meses de incertidumbre por la enfermedad presidencial. En esos meses en los cuales los partes médicos no eran partes médicos completamente, sino que eran pobres en información, la gente recurría a otras cuentas que no tenían ninguna, no tenían capacidad de confirmarla, pero la gente creyó. Hubo gente que creyó, un grupo de la población. Y tuvimos unos doctores que no fueron tratantes del presidente, pero la gente les creía. O anónimos perfectos que daban datos y de 10 pegaban uno, entonces eran los grandes gurúes. Y ahí hubo un problema, pero tiene que ver con la pobreza informativa que hubo por otro lado. Tengo que despedir, pero sí quiero dejar la solución, cómo hacer de este medio un uso, esta plataforma, un debate respetuoso, que realmente se respeten los puntos de vista y que sea tolerante a través de los usuarios, ¿no? Que refleje un poco, que no refleje la polarización del país. Ese punto es imposible, porque las redes responden a la polarización del país y más bien la gente las refuerza porque consigue mejores argumentos. La solución estaría en entender que lo que está ahí nos define como personas. Entonces, tenemos también que empezar a dar una imagen pública, sea humorística o sea de contenido, un poco mejor de lo que estamos haciendo en este momento. Gracias, Luis Carlos, por habernos acompañado el día de hoy. Sin duda alguna se nos quedó pues corto el tiempo para todas esas recomendaciones que son necesarias para este tema. Lo importante es que usted haga un uso responsable de las redes, porque informar implica una responsabilidad. Usted no sabe el impacto que puede tener una información que sea falsa en la opinión pública. Gracias por habernos acompañado el día de hoy.